Mira, hoy es el día del Señor, no se hagan. Ajá, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? Eso sí no se lo esperaba. Es interesante, es importante. Fíjese que ciertamente hoy estamos celebrando el Día del Padre y lo voy a poner en los dos contextos. La gente dice, luego como cristianos decimos, el mundo celebra el Día del Padre, pero el día de hoy tenemos que celebrar antes que pensar que el mundo celebra el Día del Padre. Tenemos que entender de qué se trata ser padre, porque ser padre no es no es algo fácil, porque tiene que, a diferencia de ser madre, que el ser madre es muy fácil porque es algo que se lleva dentro. Una madre lleva en su vientre durante al menos 6 o 7 meses, ¿no? Lo ideal sería que fueran 9. Si pasa de los 9, luego saben por qué salen prietitos los niños. ¿Y cómo no puede uno amar algo que ha llevado dentro de sí, que ha gestado y que lo siente propio, ¿no? Mire, piensa esto, uno carga con una gripa 3 días y le dice, es mi gripa, ¿no? ¿Sí? Con uno y dice, es mi gripa, ¿no? Es más, todavía nos jactamos y nos hacemos dueños de un día al año y decimos que es mi cumpleaños, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser algo natural para una mamá el amar a un hijo al cual ha llevado? Y sobre todo, adicional a los, vamos a hacer promedio 21 de años, que estuvo amando a ese hijo en ilusión en su corazón, ¿no? Pero para los hombres, sabemos que tarde o temprano vamos a ser papás, pero no sé, David, ¿tú le invertiste mucho tiempo a pensar que ibas a ser papá algún día? ¿Alfredo? No, la verdad que no. La verdad es que sabemos que es algo que va a llegar, y yo creo, y al menos las experiencias que yo he tenido con los que son cercanos a mí y los hijos que no les he confesado, no es cierto, los hombres no nos damos cuenta que somos papás hasta que vemos a los hijos ahí. Y cuando lo vemos ahí es así de... Y recuerdo muy bien porque he estado muchas veces ahí con amigos que dicen, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Y tengo amigos que han visto a un hijo, que saben que es propio, se dan la media vuelta y se van. Y no aceptan el hecho de ser papás. Y se desentienden de sus hijos como si nunca hubieran existido. Pero tengo amigos que han tenido la capacidad de tomar hijos que no son suyos y hacerlos sus hijos por medio de un entendimiento. Y esa es la parte que tenemos que entender. Porque, y por favor no me malentiendan, no estoy hablando, no quiero nunca menospreciar el hecho de la mamá, ¿sí? Pero también ubiquémonos que es el Día del Padre, ¿no? Porque luego es, felicidades a los padres y a las mamás que son padres. Usted ya tiene el Día de la Madre y el Día de no sé qué, y el Día de no sé qué, y el Día de la Mujer, y el Día de la Mujer que pensó que era mujer, y ya, basta, ¿no? Sí, es que luego parece que no tuvieran suficientes días, ¿no? Entonces todavía se quieren adjudicar el Día del Padre, ¿no? ¿Cómo era de las mujeres que son, hoy en la mañana lo estaba leyendo, las mujeres que son padre, madre y caballito de mar? ¿Sí saben por qué? Es que la madre, en los caballitos de mar, la madre es la que lleva, deja la semilla, el padre la fecunda, pero luego el padre carga con los caballitos, entonces así como... Sí, entonces el padre es el que se embaraza con una bolsita externa, entonces así como que aquel que no le tocaba y ahí estaba, así están las mujeres en el Día del Padre ahora queriéndose colgar las medallitas ajenas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy el día de hoy, y esto es importante, porque aún las mujeres tienen en su identidad espiritual la responsabilidad de ser padres. No madres, padres. Porque podemos entender que ¿cómo se llama? La maternidad es algo más emocional, porque tiene que ver con las emociones. Una madre puede tener un hijo que está fracasado y lo va a seguir amando. Una madre puede tener un hijo que está en la cárcel y que sea un mal hombre y lo sigue amando porque es una cuestión emocional. La madre es una mujer de completa misericordia, pero la paternidad tiene que ver con la visión.
La paternidad tiene que ver con el dar rumbo a la vida de alguien. Y si ustedes se ponen a pensar esto, y esta es una parte que a mí me emociona cuando entiendo este tipo de principios, cuando entendemos cómo vive la comunidad judía, fíjense nada más que interesante. Dice, si tú eres un hombre judío y te casas con una mujer no judía, tus hijos no son judíos. Si tú eres un hombre no judío y te casas con una mujer judía, tus hijos son judíos. ¿Y alguien me puede decir por qué? Porque la mamá es quien los educa. La mamá es la que los educa. Y esa es la parte no emocional de una mamá. Cuando una mamá... Porque una de las cosas, las mujeres son más responsables que los hombres, ¿sí? Es parte de su naturaleza. Entonces, pero cuando una mamá decide, imagínense nada más, una mamá decide ponerse bajo el yugo de un hombre que no es su guía espiritual y sin embargo decide dejar a un lado su lado emocional para tomar su lado de visión, su lado paternal, y siembra paternidad en sus hijos y los hace judíos, ¿no? Con los hombres es al revés. Si un hombre tiene comezón, se rasca, pero si tiene una mujer a un lado, le va a decir, ráscame. Así somos los hombres. Así somos los hombres. ¿Sí? Y lo peor es que siempre va a haber una mujer que nos rasque, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿No? Como dice, la culpa no es del indio, sino del que lo hizo compadre. Entonces, cuando entendemos este tipo de principios, por eso un hombre no podrá engendrar hijos judíos a menos que tenga una mujer judía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cuando cada uno toma su papel. Yo me acuerdo muy bien, y estas son cosas que tengo presentes y se las he platicado, cuando en mi casa, cuando nosotros éramos chiquitos, mi papá decía, ¿nos vamos? En ese momento mi hermano y yo teníamos como un resorte, nos levantábamos, soltábamos lo que teníamos en las manos, caminábamos, vivíamos en Alemania, caminábamos hacia donde estaba el abrigo, nos poníamos el abrigo y veníamos y nos despedíamos de cada persona de beso, de mano, y nos íbamos. No era ni siquiera algo que tenía que preguntarse. Y esto no fue algo que nos enseñó mi mamá, es algo que nos enseñó mi papá, porque era la visión de lo que iba a pasar. Nuestra actitud paternal tiene que ver con la visión. Porque el hombre es cabeza y los ojos están ¿en dónde? En la cabeza. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque nosotros cuando tomamos el papel del padre, el padre es el que nos va a decir siempre lo que viene, y lo que viene, y lo que viene, y lo que viene, y hacia dónde vamos. Dios se hizo padre de Abraham. Fíjense, nada más ponga atención y entienda qué interesante es esto. Dios se hizo padre de Abraham y le dio una visión. Y Abraham tuvo la capacidad de hacerse hijo y abrazar la visión del padre. Y la creyó tanto que Abraham se hizo padre de la fe. ¿Sí? Porque entendió que tenía una cabeza. Y a pesar de que pasaron más de 14 años y no se cumplía aquello que veía, aquel que se sujetó a un padre, ¿sí? Porque eso es algo que le faltó a Abraham. Abraham tenía un papá físico. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el papá de Abraham? Híjole, no nomás uno, no se llaman bolas, por favor. Se llamaba Taré. Taré. Y Taré significa retraso. ¿Sí? Entonces, y eso somos bien buenos los hombres somos buenos para postergar las cosas, ¿no? El otro día les voy a platicar una anécdota que me gusta mucho. En donde yo vivo en la Ciudad de México, vivo con una familia cristiana, son unas personas increíbles, pero resulta que el baño que compartimos la pareja, los señores con los que vivo yo, se cerraba con el apagador de la luz. ¿No? ¿Por qué? Porque la puerta no cerraba, o sea, nunca enganchaba. Entonces lo único que había para poder cerrar la luz era prendías la luz del baño y entonces así sabía que había alguien dentro del baño. Entonces el cierre... La clave, ¿no? Sí, era la clave, más bien. Y entonces el otro día viene un amigo de Sudáfrica, lo invito a quedarse ahí a la casa, y entonces se da cuenta de que esto pasaba, y pues yo le dije, oye, por cierto, es que la puerta del baño se cierra con el apagador de la luz, y se quedó así pensando, y como pues yo me fui a trabajar, él se quedó en la casa, agarró con la puntita de la tapa de su pluma, que era de fierro,
agarró, desatornilló el contra lo movió 2 milímetros para abajo, lo volvió a atorar y de repente jaló la puerta. Y entonces era muy chistoso porque el hijo de estos señores por el cual estoy viviendo en esa casa, llega y me dice, René, ya funciona la puerta del baño. Y dije, ay, esto es como el anuncio de, ya tenemos carretera, don Beto, ¿no? Y le digo, para mí era muy normal, pues yo tenía menos de 2 meses viviendo ahí. Y entonces me dice, René, es que desde que construimos esta casa, hace 30 y algo de años, nunca había funcionado la puerta. Y yo dije, ¡wow! ¡Wow! Y dije, aquí hay un hombre muy hombre. Aquí tenemos y por favor no me malentiendan, no estoy juzgando a este señor, porque todos los hombres somos así, ¿verdad, Alfredo? ¿No? Dice, es como cuando dicen, si te dije que lo voy a reparar, lo voy a recordar, no tienes por qué estarme recordando cada 6 meses. ¿Sí? Es que sí es, ¿no? Entonces el otro día estaba yo también así y luego veía la regadera y decía, no, esa pobre regadera tiene los mismos 30 años que la puerta, ¿no? Entonces me metí a internet, compré una regadera y ahora todos nos bañamos felices. Pero así está nuestra vida en un montón de cosas. Porque no hemos decidido adoptar la identidad de Padre de Dios. Porque todo el tiempo nos la vivimos volteando para atrás y diciendo, híjole, todas estas cosas no las he hecho y no tengo ganas de hacerlas. Y esta mañana oraba cuando estaba preparando este tema. Esta mañana oraba y decía, el voltear hacia atrás nos detiene. Había una mujer que volteó para atrás y nunca más volvió a avanzar. ¿Alguien se acuerda quién era? La mujer de Lot, ¿no? Pero piense esto, dice la palabra, que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Pero Dios no va a permitir que las cosas nuevas lleguen a menos que haya muerto dentro de nosotros ese taré. ¿Sí? Dios nunca le dio a Abraham un hijo hasta que no murió Taré. Porque acuérdense que esto es bien importante. El detonador de la bendición, ¿cuál es? El orden. El orden y la obediencia, exactamente. Si no hay orden y no hay obediencia, pues no va a llegar. A Abraham le dijeron, tú tienes que llegar a un lugar y cuando llegues a ese lugar va a pasar lo que tenga que pasar. Pero si te quedaste a mitad del camino, ¿qué va a pasar? Pues nada. Entonces, cuando entendemos que la paternidad no es el hecho de tener un hijo, sino es el hecho de tomar una decisión acerca de poder ser nosotros la visión del grupo que depende de nosotros, porque no estamos hablando nada más de la paternidad física, sino estamos hablando de la paternidad espiritual. Yo como pastor tengo la responsabilidad de ser su padre espiritual, pero tengo la responsabilidad de estarles diciendo todo el tiempo, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. ¿Sí? Esa es mi responsabilidad, el levantar la mano. ¿Sí? Yo me acuerdo, estábamos, era horrible, estábamos hace año y medio que me tocó irme de vacaciones a Asia, íbamos a Japón, y de repente, pues imagínense, había un montón de japoneses por todos lados, y los que no eran japoneses eran turistas, entonces estamos hechos bolas, y de repente se levantaba una banderita, y decía, ahí va la guía que caminaba a gorro, ¿no? Y entonces, pues siga la banderita, ¿no? O como dijo la canción que debería haber sido cristiana, follow the leader, 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 follow the leader, ¿sí? Porque el padre espiritual tiene esa responsabilidad, y esa es la parte que tenemos que entender. Fíjense nada más, acompáñenme a Juan 3:16, por favor, todos, ¿cómo se llama? Todos la conocemos, pero la vamos a leer, ¿sí? Juan 3:16. Alfredo, recuérdame, por favor, mandarte con Betty una Biblia de la versión que nosotros leemos, por favor. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Hasta ahí todos estamos claros, ¿no? Pero aquí dice, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué es eso de no perderse y qué es eso de tener vida eterna? Y esto es importante, porque cada vez que yo oro,
Yo no puedo perder mi tiempo orando, Señor, quiero un coche nuevo. Señor, por favor, ayúdame a pagar mis deudas. Señor, estoy subiendo de peso. ¿Sí? Sí estoy subiendo de peso, pero no lo oro. Porque yo tengo que entender que cada vez que yo me acerco al Padre, tengo que ir y buscar, Señor, ¿cómo se traduce eso de la vida eterna a lo que estoy haciendo ahorita? Porque el que yo logre que ustedes hagan lo que yo opino, no los lleva a ustedes a ningún lado. Pero el que nosotros tengamos vida eterna, ¿sí? Porque la vida eterna es algo que no se acaba. Hace un rato hablábamos acerca de la importancia de diezmar. Y hablábamos de que el entregar físicamente el 10% de lo que recibimos no tiene ningún valor si no hubo previamente un acto de haber diezmado en nuestro corazón. Porque una vez que sucedió en nuestro corazón, nunca más va a volver a ser de otra manera, porque una transformación, le puedes bajar tantito si te sientes mucho frío. ¿Sí? Nunca más va a volver a cambiar, porque es algo que debimos haber dejado entrar en nuestro corazón, pero no es algo que simplemente descubramos por ósmosis. Es algo que va a tener que ser sembrado de la generación previa a nuestra generación. ¿Sí? Porque todos, no sé si les ha pasado, pero ahorita, tú que estás entrando a la etapa de los 3 años con tus hijas, hay una maravillosa etapa a los 3 años de edad de todos los hijos. Y esa es la etapa de ¿cuál? Del por qué. ¿Sí? Del por qué. Y todo es ¿por qué? Y siempre tiene que haber alguien que nos revele los porqués de la vida. ¿Sí? Y las mamás tienen un problema, que con tal de quitarse a los hijos de encima les cuentan unas mentiras. Pero son mentiras blancas, pastor, y son con amor. No es cierto. Porque las mamás están tan ocupadas haciendo tantas cosas que se les olvida que es la etapa clave para forjar un hijo. ¿Sí les platiqué lo que le dije a mi sobrino cuando cumplió 3? Me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y me tenía hasta el chongo, ¿no? Y le digo, pues nomás para ver quién preguntaba. ¡Tío! Yo pregunté, ¡sí funciona! Le había dado una revelación de algo que era importante para él, ¿no? Cuando tenemos un padre espiritual, y esa es la parte interesante del discipulado, es alguien tiene que sentarse a explicarnos los porqués de la vida. Por eso todos necesitamos un pastor, por eso todos necesitamos un maestro, por eso todos necesitamos una cobertura espiritual. Y eso es algo que con la emoción y con el cariño no va a suceder. Es bien chistoso, fíjense nada más. Es más fácil que una mujer se convierta a Cristo que un hombre. El problema es que la mujer va a querer convertir por medio de la emoción a toda su familia, no por medio del espíritu y la revelación, porque la mujer no tiene la capacidad de dar cobertura. Por eso es importante. Cuando un hombre se convierte, su familia se convierte automáticamente, porque él es la sombrilla de todo lo que viene. Por eso es muy importante que cuando tenemos una relación, ¿sí?, ya sea de pareja, ya sea de cobertura, ya sea en la familia, tenemos que entender que quien es la cabeza, de ahí viene la visión hacia dónde van, y cada uno recibe la parte que le toca y nada más. Porque yo puedo saber que si Dumi es buena para esto, por mientras Susana es buena para lo otro. Pero no puedo decirle a todos lo que hace todo el mundo, porque después porque empiezan a opinar y se olvidan de quién tiene la cabeza y quién tiene la visión. ¿Sí tiene sentido? Cuando nosotros entendemos que Dios nos amó de tal manera, que Dios su Hijo, quiere decir, Dios nos amó sabiendo que nos íbamos a equivocar, porque piensa esto, la cruz fue planeada antes de la creación del hombre. Dios tenía una visión para el hombre antes de que el hombre fuera creado. Y por eso nos ama, porque sabe que nada de lo que nosotros hagamos lo va a sorprender. Por eso nos ama. Y eso es una cosa importante. Uno como pastor conoce a la gente de su iglesia y sabe quién va a venir y quién no va a venir. Y sabe quién va a reaccionar y quién no va a reaccionar. Y sabe a quién le tiene que hablar y quién no le tiene que hablar. Y eso es importante porque nada le va a sorprender.
Pero ustedes, cuando toman su papel como padres espirituales, tienen que entender que antes de empezar a hablarle a alguien del Evangelio, tienen que haber orado por esa persona. Y cuando les digo orado, tienen que haber ido delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué onda con esta persona? Háblame de su corazón para que yo lo conozca, para que yo lo pueda amar como tú lo amas. Porque si no me voy a ver en la constante necesidad de decirte, Señor, o te lo mandas, o te lo llevas, o te lo mando, porque ya no lo tolero. Tenemos que tener, el Padre conoce a sus hijos y tiene la capacidad de caminar y avanzar a un ritmo sabiendo que los hijos vienen detrás y que no van a dejar de seguirlo. Y eso es importante. Cuando una mujer toma su papel de padre, deja a un lado sus emociones y pone vida en las personas. Cuando un hombre toma su papel de padre, deja a un lado sus emociones, sus opiniones y pone vida en las personas. Por eso tiene la capacidad de dar instrucción y todo el mundo obedece. ¿Sí? Porque también sabe, ¿sí?, la persona que está bajo paternidad y también la persona que está bajo cobertura entiende que esa persona que es padre está dispuesto a dar la vida por quien tiene a cargo. Y eso es bien importante porque nosotros luego queremos que la gente cambie, pero no estamos dispuestos a tomar nuestro papel de padre. No estamos dispuestos a ejercer nuestra paternidad y darle esa sensación de certeza a las personas, esa seguridad de que no importa lo que pase, el día que yo necesite, mi Padre espiritual va a estar ahí, en oración, en lo físico e incluso en lo económico. Ese es el problema. Que todo el mundo queremos predicar, pero nadie queremos tomar el papel de padre. Por eso la Biblia nos habla, fíjense nada más que importante, y lo repite hasta Apocalipsis, todos fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, porque esas son las dos cualidades del Padre. El rey gobierna, instruye, dirige, cubre, y como segundo plano, enseña en la palabra de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Todos necesitamos tomar la identidad del Padre. Por eso no existe un rol en donde diga, bueno, pues para los hombres Jesucristo y para las mujeres la Virgen María. Porque la Virgen María, o María como tal, nunca dejó de ser más que madre. Al grado que hubo un día donde en lo físico la desconoció cuando le dijo, Señora, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Ya no estamos hablando de lo físico, sino estamos hablando de que nos empezamos a ser verdaderos hermanos en Cristo, los que usamos y hacemos lo mismo. Porque piensa esto, y esto se lo repetía ayer a las damas, el hecho de que vengamos aquí a la iglesia, qué padre, nos hace hermanos. Pero Susana no tiene la misma manera de entender la Biblia que tiene Alfredo. Y Alfredo no tiene la misma manera de entender la palabra que la que tiene Sidumi. Y Sidumi no tiene el mismo tipo de intimidad con Dios que la que tiene Otoniel. Y no podemos decir 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Tenemos que entender que Dios es un Dios tan capaz de ser personal y particular. Sin embargo, nos lleva a donde mismo, porque aquí, ahora sí, va a haber siempre una oportunidad de hacerlo en conjunto. Unos actúan, otros obran, otros proveen, otros interceden. Pero tampoco es lo mismo orar que interceder. Entonces, pero todos tenemos una capacidad especial para lo que viene. Nuestro papel, y esto es muy importante, cada vez que conocemos a una persona y cada vez que Dios nos pone a orar por una persona, es el entender que tenemos que dejar de ser la persona que somos y nos convertimos en el Padre espiritual de esa persona, en donde lo primero que tenemos que tener la capacidad de darle es una visión. Esto es lo que va a hacer tu vida cuando llegues a Cristo, porque luego lo hacemos al revés de, ay David, el día que dejes de preocuparte por las cosas pequeñas. Piensa esto, los caballos frente a las calandrias, ¿sí? Fíjese qué interesante, les ponen, no me acuerdo cómo se llaman, les ponen primeramente para que no se salgan de la visión, y cuando están muy cansadas, les ponen una zanahoria por delante,
Y dice, es más importante la visión que tu cansancio. Y eso es importante. Eso es importante. Necesitamos, porque va a haber gente que va a llegar a nuestras vidas cansada. Y no porque hagan mucho, sino porque están desgastados de darle la vuelta a su vida. Y lo primero que necesita cualquier persona en el ámbito espiritual, antes que dejar de pecar, es visión. Por eso Jesús vino, por eso Dios se lo dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces la primera es, ¿sabes qué? No te vas a morir pronto, porque luego usamos esa frase, me quiero morir, ¿no? No te quieres morir. El otro día, creo que se los he compartido un par de veces, pero me encantó el otro día, hace un par de años, hace como 5 años, estábamos sentados mi mamá y yo, ya hace 7 años. Mi mamá estaba cumpliendo 65 años ese año. Y estábamos tomándonos un café y me dice, estoy muy cansada. Y yo le digo, ¿de qué? Le digo, no trabajas, viajas todo el tiempo, el Señor te tiene bien chiqueada. Y me dice, estoy muy cansada. Y me dice, ¿cuántos años crees que me queden? Y le dije, mamá, a tu edad, en tu condición física y como estás, cuando menos 35 años. Y se quedó así como que dijo, pues sí es cierto. Y ese día dejó de pensar como pensaba y dejó de estar cansada, porque ahora tenía una visión y sabía que cuando menos le quedaban 35 años. Porque ustedes ven a mi mamá que tiene 72 y viaja, sube escaleras, anda en tacones, corre de un lado para el otro y no se cansa. Dice mi mamá, ya entré a la edad de los yo nunca. Le digo, mamá, tienes 15 años en la edad de los yo nunca, porque no, nunca había subido una escalera, ni nunca te había subido tantos cruceros, nunca te había subido tantos aviones, y sin embargo te curas de todo. ¿No? Y cada día está mejor. ¿No? Y esta no tiene un pacto con el diablo, tiene un pacto con Dios, porque Dios le dio una visión y le dijo, cuando menos a 100 vas a llegar. Toda persona necesita primeramente una visión, y una visión es sembrada siempre por un padre. Abraham fue el padre de la fe, porque lo primero que tomó de parte de Dios fue la visión, y de ahí no se soltó. ¿Entienden la responsabilidad que tenemos al ser padres? Porque si yo me pongo a enfocarme en lo que está mal en las personas, pues ahí nos vamos a encontrar. ¿Sí? El otro día me decía una familia que estaban orando por mudarse, y les dije, no se van a mudar, porque lo primero que va a hacer para que ustedes se puedan mudar, el servicio tiene que ser parte de su vida al grado que no se den cuenta. Y en ese momento quedó claro cuál es el punto que tiene que suceder para que ellos se puedan mover de ciudad, no porque lo haya puesto yo como una condición, sino porque es lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque yo soy el padre espiritual de esas personas y tengo la capacidad de darle la visión de parte de Dios. ¿Sí? Pero yo no puedo dar una visión si no he orado al Padre y no le he dicho, Señor, fíjense esto. Por eso llegó Jesús y les dijo, llegó Jesús y oró al Padre y le dijo, Señor, que ellos sean uno contigo como tú y yo somos uno. ¿Y por qué? Porque le dijo, ellos necesitan ser de los que transmitan la visión, no de lo que es, sino de lo que va a ser. Y por eso 1 Corintios 14 insiste tan repetitivamente, dice, sobre todas las cosas perseveren en el amor, pero por encima de eso perseveren ¿en qué? ¿Alguien se acuerda? En la profecía. ¿Por qué es la profecía? Porque la profecía es la revelación de lo que ha de venir. Entonces dice, una de las cosas que necesitamos todo el tiempo en nuestras vidas es visión, visión, visión. ¿Sí? Me decían, el otro día fuimos a orar por las casas que se están abriendo para las células. Y entonces les dije, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es aquí establecer lo que viene. Entonces, lo primero había que romper con lo que había, derramamos aceite en todas las puertas de las casas. Y el aceite estaba ahí para sanar. En la casa sanamos ese lugar, lo limpiamos. Luego entramos a la casa y dentro de la casa establecimos reyes. Y declaramos beneficios, atributos, cualidades y aptitudes especiales sobre cada una de las personas, no entendiendo lo que iba a pasar en ese momento, sino lo que venía. Porque ese es nuestro papel.
Cuando nosotros entendemos, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el hecho de que nuestro papel es ser padres, lo primero que tenemos que estar, cuando tenemos que estar pendiente en la oración, no es pendiente, Señor, de lo que me vas a dar, no es pendiente del Señor de por qué a mí, sino, Señor, asegúrame que lo que me dijiste es lo correcto. Señor, ya me trajiste a este lugar, ahora dime cuál es el alcance de lo que vamos a hacer tú y yo aquí. ¿Para qué me trajiste aquí? Porque va a haber días en los que lo que yo pensaba pareciera que no sucede. Y luego nos aferramos de palabras que no entendemos. Ahí está Habacuc. Aunque no haya aunque no haya uvas en las vides, ni vacas en los corrales. Pero en todo esto yo me alegraré y alabaré al Señor. Y gloria a Dios. Sí, claro. Es que ahorita no hay vacas en los corrales, hermano. Entonces, yo tengo que alabar a Dios. Alabaré. No, espérame. Ahorita no hay vacas en los corrales, pero el Señor dijo que iba a haber un montón. Ahorita no hay uvas en las vides, pero el Señor dijo que iba a llover. Porque eso fue lo que le dijo, eso fue lo que le dijo Dios a Elías. A ver, Elías, tú ora porque llueva, porque yo voy a respaldar todo lo que tú digas, ¿no? Y entonces el cuate oró y dijo, pues no pasa nada, y mandó al siervo. Y el siervo le dijo, pues no hay nubes. Pero sabes que hay una chiquita así del tamaño de una... Y dijo, esa es la promesa. No dijo que iba a llover ahorita, pero dijo que iba a llover. Y antes no había nubes y ahorita ya hay una nube del tamaño de una mano. La visión está ahí. Y por eso le dijo, fíjense nada más, por eso cuando se encuentra Jacob con el Espíritu Santo en Betel y le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, hasta que no me des visión. Hasta que no me des visión, porque ya me cansé de andar de un lado para el otro, como promete Proverbios 29:18, dice, el pueblo que no tiene visión camina errante, un día hace una cosa, otro día hace otra cosa, y luego dice, no hermano, es que no sirvo porque en mi iglesia no me dan chance. No, es que te falta la visión y no te has puesto bajo la cobertura de un padre y no tienes un padre espiritual que te sirva, que te siembre una visión. Y eso es importante. ¿De qué me sirve a mí orar por alguien si no puedo orar acerca de la visión? Porque le puedo venir y decir un montón de cosas bonitas. Señor, tu siervo amado David, bendícelo. Es más, Señor, haz que su mujer crezca 5 centímetros más. ¿Sí? Y le manda plataformas en vez de tacones, ¿no? Señor, que sus días sean... No. Señor, que sea un hombre de justicia en donde la palabra se cumpla, pero amarrado a una visión, para que también yo como su padre espiritual ahora pueda darle todos los elementos de crecimiento para que se cumpla esa palabra. Porque piense esto, y acuérdese siempre, toda promesa tiene una condición. Toda promesa tiene una condición. Quiere decir, toda bendición y toda visión tiene una condición que se tiene que cumplir tarde que temprano. Eso es importantísimo. Y ese es el problema. Y insisto, no me lo tomen a mal. Yo me frustro, las veces que me ha tocado ir a los cerezos, me frustro estar escuchando a las mamás, que con todo su amor y con todo su ser, ahí están lavándole la ropa al inútil que tienen en la cárcel, ahí están embarrándole tamales, ahí le están haciendo todo, le llevan hasta el cepillo de dientes para ver si se lava los dientes. Lo único que no le llevan es una visión para el día que salga de la cárcel. Y ese muchacho entró a la cárcel porque le sobró emoción y le faltó visión. La gente se casa y se divorcia porque le falta visión, no había un plan y no había un acuerdo previo hacia dónde iban. Por eso los matrimonios fracasan, por eso los hijos fracasan, porque nunca nadie toma a su hijo y le dice, tú vas a hacer esto. Así de sencillo. Ay, Señor, que mi hijo sea sano, pues ¿como para qué? Porque ahí están hijos como el Nick Vujicic, ¿no? De sano no tiene nada, pero hubo un papá que oró y le impuso manos y le dio un propósito y no tiene manos y no tiene pies y ha hecho más
que las miles de personas que lo rodean, que tienen manos y que tienen pies, porque lo único que tiene claro ese muchacho es una visión. Y eso es algo que deberíamos nosotros, empezando por nuestros hijos, tomar tiempo y orar y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú tienes planeado para este hijo tuyo? Porque ahora yo, como su padre espiritual y su padre físico, tengo que tomarme el tiempo para orar y declararlo y dejárselo muy, muy, muy claro. Porque si no, ese hijo nos va a salir más desviado que un político en campaña. ¿Sí? Por eso los niños salen desobedientes, porque no saben a dónde van. Cuando a un hijo no le decimos antes de salir de la casa, vamos a ir a casa de tu tía Carmelita, y cuando lleguemos vas a hacer esto, esto y esto, te vas a comer todo lo que te sirvan aunque no te guste. Vas a tener media hora para jugar y te vas a despedir cuando nos vayamos. Pero si se dan cuenta, todo le vamos diciendo conforme lo vamos viendo, porque no hay un plan. Y como dice uno de mis autores favoritos, Craig Rochelle, dice, aquel que falla en planear, planea fallar. Aquel que falla en planear, planea fallar. Lo peor que podemos hacer en esta vida es no tener un plan. No tener un plan. Y esa es parte de nuestra paternidad. Nuestra responsabilidad como padres es tener un plan para la vida de cada persona que está a nuestro cargo. Nosotros tenemos que tener un plan. Llega un día en el que se toma la sucesión, por eso dice la palabra, el hombre bueno deja herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Fíjense nada más qué importante es esta parte del plan. Yo tengo una empresa, tengo un negocio, tengo 5 hijos. Y voy a dividir mi herencia en 6, porque al primogénito le toca doble. ¿Por qué le toca doble? Porque con su parte se va a mantener él, pero con la segunda parte me va a mantener a mí. Y en ese momento yo dejo la cabecera de la familia y se la entrego a la siguiente generación. Y entonces ahora todos seguimos al líder. ¿Por qué es esto importante? Dice nada más. Yo tengo una mamá de 72 años. ¿Quién la va a enterrar? Pues yo. ¿Qué va a pasar con su casa? ¿Qué va a pasar con sus memorias? Yo tengo que tener un plan, no me puedo esperar al día que ella se muera. El problema es que siempre pasa así. Nos esperamos a que la verdad nos alcance, o a que la realidad nos alcance. ¿Sí? Tengo una abuela en Alemania. Y tenemos un problema, que mi tía, la única hija que le queda, está muy cansada y está enferma. Y los hijos de mi tía están más enfermos que ella. Y ahora que mi abuela tiene 87 años, no hay quien la cuide. Cuando hace años nosotros ahora sí que la familia de este lado en México, nosotros hicimos el plan de traer a mi abuela a México y traerla a vivir a la altura del mar, en donde es más fácil, y teníamos todo un plan para que tuviera una buena vida. Y ahora tenemos una limitante, estamos a 10,000 kilómetros de distancia los unos de los otros y no podemos hacer, y tenemos una familia enferma ya que no se da abasto con ellos mismos. Porque el día que no entra mi tío al hospital, entra mi abuela, entra mi tía, bueno, es un enfermadero que da gusto. Porque no tenían un plan. Y no lo digo con gusto, no lo digo con gusto. ¿Y sabe qué les faltó? Visión. Porque para las cosas grandes y para las cosas pequeñas debemos de tener visión. Si yo soy pastor, tengo que planear con tiempo lo que... Fíjense, ustedes oran siempre que oran por mí, Señor, que lo que el pastor nos vaya a hablar, ¿sí? Tengo un impacto en nuestras vidas. No, espérenme, yo tengo desde la semana pasada orando, Señor, yo necesito tener las palabras adecuadas para que entren en el corazón de Otoniel, para que entren en el corazón de Alfredo, y yo tengo que tener una visión, y luego después me da mucho coraje porque digo, híjole, lo que hemos estado hablando toda la semana, me voy enterando a lo largo de la semana que les está pasando, quiere decir que Dios y yo sí estábamos alineados, más bien que Dios estaba alineado conmigo, pero que hay un plan perfecto de parte de Dios. Y si se fijan, tenemos un año preparándonos.
Hace un año estas fechas estábamos tomando el diplomado en discipulado, en evangelio. Y Dios nos ha estado hablando y nos ha estado hablando y nos ha estado hablando porque dice, estoy a punto de convertirlos en los padres espirituales de la siguiente generación. Pero lo único que no podemos hacer, que ese es el problema que me pasó a mí, les pasó a muchos. Ay, ya me encontré a Vanessa, ahora hay que traerla a la iglesia para que se haga cristiana. No, la gente no se hace cristiana en la iglesia. Nosotros tenemos que mostrarle a Cristo, y lo primero que Cristo vino, fíjense nada más, esto es importante, Cristo vino y les trajo el sermón del monte y les dijo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Y cuando los enseñó a servir como necesitaban servir, luego les dijo, yo me voy a morir, yo me voy a ir, les voy a dejar el Espíritu Santo, y siempre les dejó por adelantado. Y piensen esto, la mejor señal de que somos considerados amigos de Dios es que ¿qué? Que nos muestre el futuro. Él fue nuestro Padre espiritual. Y luego nos dejó la estafeta. Y luego la estafeta se las dejó a los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, si nosotros nos tardamos 3 años en discipulado, pues nosotros podemos transmitirlo más rápido. Y se fueron a 1 año y entonces empezaron a levantar iglesias. ¿Sí? Y entonces también les dijo, aguas, porque el ser cristiano acarrea sufrimiento. Porque esa es la promesa. Y dicen, lo dice Juan 15:13, dice, no es cierto, Isaías 48:10 dice, ahora sí, quieres ser un padre espiritual, dice, te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Es decir, va a haber momentos en los que la tierra te va a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque vas a cambiar de naturaleza. Vas a dejar de ser Juan Pérez y ahora te vas a convertir en hijo de Dios, y de repente las cosas que eran del mundo y disfrutabas ya no las disfrutas. Y de repente vas a sufrir porque la gente que te quería ya no te quiere. Y la gente te va a dar la espalda. Y de repente te vas a sentir chinche. Pero esto te va a hacer más fino que la plata misma. ¿Sí? Te va a ser más limpio y más brillante. Tienes que sufrir un poquito, definitivamente tienes que sufrir para que no pienses que es por mérito propio o porque eres buena gente. Tienes que sufrir para que dependas de mí. Y vas a sufrir de una manera que nadie te puede ayudar. Y eso es primordial que lo veamos. ¿Sí? Y después te dice, y cuando hay sufrimiento, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que alivia el sufrimiento? ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo hemos visto en estos días y lo acabo de mencionar con aceite. Unción. Dice, por eso dice Juan 3:5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. ¿Sí? Y estas son 2 etapas y esto es importante. El agua es la palabra de Dios y la palabra de Dios son las promesas de Dios y la promesa de Dios es la visión. Y el Espíritu es cuando llevamos a la acción esa visión, que es lo mismo que dice Efesios 4:23. ¿Es Efesios 4:23? Sí, que dice, dejen que el Espíritu les cambie los pensamientos por medio del agua y las actitudes por medio de la unción. Cuando sufrimos no hay cosa mejor que nos puedan dar. ¿Sí? ¿Nunca les ha pasado eso? Ahora que se usan mucho eso de los aceites, de las esencias naturales, ¿no? Cuando ves a alguien que llora, muy fácil, dale un vaso de agua y tú ahí pones tantito aceite. Lo físico tipifica lo espiritual. ¿Sí? Acuérdense que el aceite de aquel entonces no era el aceite de oliva que nosotros conocemos, que luego nos lo quieren dar a cucharadas y nos queremos morir. Era un aceite aromático. Era un aceite que relajaba. ¿Sí? Es importante. Era un aceite que tranquilizaba. Ese es el Espíritu Santo. Y lo decía ahorita Esmeralda, pues necesitamos un consolador, pues sí necesitamos un consolador. Pero no nomás está para consolarnos para que no nos sintamos mal. Está para consolarnos, para tranquilizarnos y que sigamos caminando hacia la visión. ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo o estoy como que loco, Lucas? ¿No?
Entonces, ahí es en donde dices, a ver, espérame. Y dice nada más. Juan 3:5 dice, Jesús le contestó, le digo la verdad, que nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace del agua y del Espíritu. Pero un versículo antes le dice, ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo, que ¿cómo puede un hombre mayor volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y entonces ese es el similar, o es el equiparable a decirle, no, es que a mí me inculcaron de otra manera. ¿Sabe? En mi casa siempre se ha hecho así. No, es que, mira, y esto a mí me encanta porque siempre hay una persona de estas en todos los grupos. Está uno enseñando la palabra y luego siempre dice, ¡ay, claro, a mí me pasó! Y entonces se trata más de la persona que de la palabra, ¿no? Y dice, no, espérame. Nadie va a entrar al reino de los cielos al menos que tenga una visión. Y esto es importante. Las personas que no han leído la Biblia no tienen una visión de hacia dónde van. Y cuando entiendan que no importa cuánto se esfuercen, no van a lograr la visión, entonces necesitan al Espíritu Santo que venga y les dé el Espíritu y les dé la capacidad sobrenatural de cumplir con la visión. ¿Sí? Y nosotros como padres espirituales tenemos que venir a impartir la palabra y permitir que se genere el ambiente espiritual para que el Espíritu venga y sea parte de la vida de las personas. Por eso celebro tanto las cosas, y fíjense, tenemos a los varones, les voy a poner 2 ejemplos, y me voy a atrever a ventanearlos, aunque yo sé que no les gusta cuando los ventaneo, pero es importante. Empecé a hablar de milagros, y Martín se levantó y dijo, yo quiero un trabajo, en donde yo pueda trabajar desde mi casa, en donde no falta la iglesia, pero pidió algo con visión. ¿Y qué pasó, Sidumi? Ya tiene el trabajo. Pero así, llegó con punto y coma y detalle, todo lo que pidió, todo se lo dieron. Todo se lo dieron. Porque fue una oración con visión. Y cuando había la visión, vino el Espíritu y hizo todo lo que necesitaba. ¿Sí? Por otro lado tengo a David, y es el que más me emociona ahorita, porque él está orando para que Dios venga y haga un milagro tan fuerte, ¿sí?, que sacuda a la iglesia. Amén. Está orando por un milagro tan fuerte que sacuda a la iglesia. Porque de eso se trata. ¿Sí? Pero el que les está hablando constantemente de los milagros que pasan, y no me voy a jactar, porque no es mío, es el Señor. Pero el que les está hablando constantemente de los milagros soy yo. Porque les estoy poniendo la visión. Esto es lo que Dios quiere hacer. Y si el Señor ha hecho milagros en la vida del pastor, los milagros en las personas que vienen detrás son más grandes. Amén. Porque esa es la promesa. Por eso decía Pablo, imítenme a mí que imito a Cristo. Pero Cristo dijo que las cosas que Él hizo se iban a quedar chiquitas conforme a las que va a hacer en nosotros. Amén. Pero si no tenemos una cobertura espiritual, y si no tenemos una paternidad, y si no ejercemos nuestra paternidad, no va a pasar. Por eso tenemos que pasar de ser ovejas. ¿Sí? Acuérdense que nos convertimos a Cristo y nos convertimos en ovejas, y de ovejas pasamos a ser siervos, y de siervos pasamos a ser amigos, y de amigos pasamos a ser herederos, y de herederos pasamos a ser coherederos juntamente con Cristo. Pero fíjense nada más qué importante es esto. ¿Sí? Fíjense nada más lo que dice, esto dice Juan 10:24 en adelante. Dice, la gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Esa es la gente que está pensando que Dios por algo hace las cosas, ¿no? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Y Jesús le contestó, yo ya les dije, ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en el nombre ¿de quién? De mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Porque dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, el primer paso para que entremos en este orden para la bendición es que tenemos que convertirnos en ovejas. Y lo más importante es que como ovejas tenemos que escuchar la voz y seguir
al pastor, y no estoy hablando del pastor de aquí, estoy hablando del pastor, el padre del pastor, para que podamos ir afiliándonos y creyéndole y entendiendo que su papel es hacernos esos coherederos, esa segunda etapa del heredero. El padre le heredó al hijo, pero ahora el padre le enseña al hijo a dar herencia a su vez, es coheredero, no solamente recibe, sino también da y multiplica. Porque el problema de nuestra oración es que nuestra oración es la de oveja, dame, dime, ayúdame, consuélame, pero la oveja es la primera etapa, de ovejas a siervos, de siervos a amigos, de amigos a hijos, de hijos a herederos y de herederos a coherederos. No son etapas, es la evolución natural de quien Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Porque nuestro papel es, como coherederos, funcionar como padres. Tener la capacidad de entregar herencia, la capacidad de entregar propósito, la capacidad de siempre estar afirmando una visión y siempre poder hablar palabras que den vida a las personas. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Amén. Y eso es importante. Cuando usted se acerca a las personas, piense esto, usted no tiene que orar por las personas, usted tiene que dar visión por medio de su oración. Y ahí sí, usted no puede orar de su intención, usted puede orar de lo que escuche del Padre por las personas y entonces su oración se va a hacer efectiva de inmediato. Porque en el momento que usted ore por alguien, usted le puede regalar la paternidad a ese alguien. Y si le da una palabra de parte de Dios, entonces esa persona lo va a adoptar como su padre espiritual en ese momento. Pero si usted le da una palabra a su entendimiento, pues van a ser esas personas que van y vienen. ¿Sí? Y eso es importante. Por eso dice la palabra, no impongan manos sobre las personas con ligereza. ¿Para qué le van a poner manos? ¿O para qué voy a orar por alguien que yo quiero que sane si no le he consultado con Dios? ¿Por qué le voy a transmitir una naturaleza si no ha habido un pacto previo entre nosotros? Eso es lo que dice. ¿Yo para qué voy a...? Fíjense nada más, así como dice la gente, ¿por las manos fluye la energía? Sí, cierto, sí fluye la energía. Pero no es la energía física, es la energía espiritual. Yo no puedo imponer manos sobre alguien con quien no haya tenido un pacto. Porque si no hemos tenido un pacto, no va a recibir nada de mí. Por eso Pedro fue y le dijo al paralítico que estaba fuera del templo, dijo, mírame, vamos a hacer un pacto, veme a los ojos. Primero vamos a tener intimidad. Y cuando sepas quién soy, y cuando yo pueda ver en tus ojos y en tu corazón quién eres tú, en ese momento vas a estar listo para recibirlo todo. Porque primero soy tu padre espiritual y después te traigo toda mi naturaleza. Porque ¿para qué le voy a heredar a un desconocido? Porque eso era lo que le podía a Abraham. Abraham iba delante de Dios y le decía, Señor, ¿para qué me prosperas si mi siervo, ¿sí?, el que no es de mi familia y el que no tiene nada que ver conmigo, se va a quedar con todo? Ayer estaba viendo en la noche una serie que me encontré en Netflix sobre la reina Isabel, pero no de la segunda, sino la primera, ¿sí? Y entonces se muere su hermana, le hereda el trono, y no tiene 2 días en el trono cuando se junta su concilio de consejeros para escogerle marido, porque dicen, antes de que gobierne y antes de que haga bueno o haga malo, necesita un sucesor. Porque ¿de qué sirve que sea buena si no tiene un sucesor? Ese es el problema que tenemos en países como México, donde todo el mundo se está peleando un hueso y un puesto, pero no tiene pensado, cuando yo me vaya, David se va a quedar a cargo, y cuando David se vaya, Martín y Sidumi se van a quedar a cargo. De eso se trata. Porque yo tengo que preparar a la gente que voy a heredar. Se los platiqué alguna vez, me tocó conocer muy de cerca al gobernador Romero Hicks en Guanajuato. Y me decía, pues yo no sé ser gobernador, la verdad es que no tengo ni idea. Dice, pero mi antecesor, Vicente Fox, dejó un plan a 25 años o algo así. Y entonces él dijo, por mientras haya un gobernador del PAN, aquí está el plan de todo lo que va a venir en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4. Y si ustedes se dan cuenta, el estado de Guanajuato es el único estado que crece y crece y crece económicamente, en donde no hay violencia, en donde no hay problemas. Porque todos los gobernadores que han seguido después de ahí, tenían un plan,
tenían un plan de sucesión, ya sabían quién seguía y saben qué es lo que le van a entregar. Por eso después de que salió Vicente Fox de la presidencia de la República y se dejó al presidente Calderón, nos fue tan bien, no porque sea un buen presidente, porque cumplió con un principio. Antes de empezar a gobernar ya estaba pensando y preparando al que seguía. Un padre no tiene sentido si no tiene hijos. Pero un hijo no tiene sentido si el padre no tiene un plan. ¿Sí? Así que nuestra oración tiene que ser esa: Señor, muéstrame el plan. Permíteme hablar el plan y permíteme caminar hacia el plan, vivir el plan, ser el plan, porque solamente de esa manera voy a ejercer paternidad. Solamente de esa manera voy a vivir bajo cobertura y voy a vivir de acuerdo a un plan. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Porque el día de hoy, Señor, no solamente estamos conmemorando, Señor, que se celebra el Día del Padre, Señor, sino el día de hoy nos acaba de quedar más claro todavía, Señor, cuál es tu plan acerca de nosotros siendo padres espirituales de las personas, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando una vez más, Señor, que desde la eternidad hay un plan perfecto trazado para cada uno de nosotros, Señor, y que nos has llamado a ser padres de las naciones, Señor. Gracias, Señor, porque estás separando nuestra emoción, Señor, de nuestro propósito, Padre. Y ahora sí, con emoción, venimos delante de ti, Señor, a decirte: revélanos tu plan, Señor. Danos tu visión. Permítenos ser parte, Señor, de todo esto, Señor, a un grado que podamos tener una visión tan larga y tan amplia, Señor, que podamos ver adelante a los años, a las décadas, Señor, y podamos ser testigos de que todo lo que nos has hablado se sigue cumpliendo, Padre. Declaro, Señor, que esta casa, Señor, y todos los que estamos aquí el día de hoy, Señor, somos padres espirituales porque tú nos has designado, Señor, como tales. Declaramos, Señor, que el mundo, Señor, va a empezar a voltear a ver lo que pasa en Palabra Viva Guadalajara, Señor, porque habemos, Señor, un grupo de padres espirituales dispuestos a sembrar identidad, Señor, dispuestos a sembrar visión, Señor, y dispuestos, Señor, a sembrar tu Espíritu Santo en cada persona que se acerca a nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a cada familia en esta casa, Señor, y declaramos, Señor, que tú eres la voz que nos guía, Señor, y que nos lleva todos los días, Señor, al siguiente nivel, hacia la perfección de tu santidad. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén.